Imagina que es febrero de 2019. Eres un profesional de nivel medio viviendo en un apartamento en Columbus, Ohio. Trabajas a tiempo completo. Y el año pasado recibiste un aumento de sueldo del 3% que tu empresa llamó competitivo. Has hecho todo lo que te dijeron que debías hacer. Evitaste las deudas extremas. Ahorraste una parte de cada cheque. Pusiste tu dinero en el banco. Confiaste en tu fondo de jubilación y seguiste la fórmula que la clase media ha recibido desde la posguerra. No compraste un automóvil deportivo ni tomaste vacaciones de lujo. Simplemente comes fuera ocasionalmente. Pagas por conveniencia donde parece razonable y conduces un vehículo decente. Crees que estás construyendo una base sólida. Crees que tu esfuerzo será recompensado. Pero ahora, adelanta el tiempo hasta el presente. Estás mirando tu estado de cuenta bancario y los números simplemente no cuadran. Ganas más dinero del que has ganado en toda tu vida, pero al final de cada mes hay menos sobrante del que había hace 5 años. El saldo de tu cuenta se desliza hacia abajo, no de manera dramática, no de una forma que grite emergencia, sino lenta y persistentemente, como una marea que saca la arena debajo de tus pies de manera tan suave que no te das cuenta de que el suelo está desapareciendo hasta que miras hacia abajo. No has cambiado tu comportamiento. No te has vuelto repentinamente irresponsable. Sin embargo, la brecha entre lo que ganas y lo que cuesta mantener tu vida se está cerrando. Esta es la experiencia universal de la clase media en este momento. Y la razón por la que duele tanto es porque contradice la promesa fundamental de la economía moderna. Te dijeron que si trabajabas duro y ascendías, tu nivel de vida aumentaría en paralelo. Te mintieron. El costo de vida no está subiendo por accidente. El sistema no falla por error. Falla por diseño. Lo que estás experimentando no es una racha de mala suerte, ni una crisis temporal que se corregirá sola. Estás viviendo el resultado matemático de una reestructuración fundamental en la forma en que se fija el precio de la vida, se produce y se distribuye en la economía moderna. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Para entender por qué tu salario nunca volverá a cubrir tu estilo de vida, primero debemos realizar una autopsia de las fuerzas que operan debajo de la superficie de tus transacciones diarias. La mayoría de las personas creen que la inflación es simplemente el resultado de cadenas de suministro interrumpidas, conflictos geopolíticos o corporaciones que repentinamente decidieron volverse codiciosas. Los políticos y los medios de comunicación alimentan esta narrativa porque sugiere que el problema es temporal, que una vez que se resuelvan estos eventos aislados, los precios volverán a la normalidad. Esta es la narrativa transitoria, y es una ficción diseñada para mantenerte pacífico mientras tu riqueza es drenada. La verdad es que la riqueza no desaparece, simplemente se transfiere. Y la clase media pierde porque confía. Confía en que el dinero que guarda en el banco mantendrá su valor. Confía en que las corporaciones cobran precios justos. Confía en que el gobierno protegerá su poder adquisitivo. Pero la arquitectura del sistema actual está matemáticamente optimizada para extraer cada gota de excedente que produces. Esto no es teoría, es historia documentada. El primer motor de esta extracción invisible es la dilución monetaria estructural. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022, la Reserva Federal de los Estados Unidos expandió la base monetaria en aproximadamente 4.8 billones de dólares, creando más dinero nuevo en 2 años del que había existido en toda la historia previa de la nación. Este no es un dato marginal, es el evento fundamental de nuestra era económica. Cuando inyectas nuevas unidades de moneda en una economía, esas unidades no se distribuyen uniformemente. Entran a través de canales específicos, inflando primero los mercados de activos, beneficiando a quienes ya poseen bienes raíces y acciones,
antes de filtrarse lentamente hacia la economía real. Pero el dinero es persistente. A diferencia de un cuello de botella en la cadena de suministro que se resuelve cuando los barcos atracan y los camiones se mueven, el dinero nuevo no desaparece. Se integra en la estructura de costos. Cada dólar en tu cuenta bancaria representa exactamente el mismo dígito que en 2019, pero cada dígito ahora compra estructuralmente menos, no porque los bienes sean intrínsecamente más valiosos, sino porque la unidad de medida ha sido permanentemente diluida. La matemática no miente. Las corporaciones, al enfrentar mayores costos de insumos, elevan sus precios. Pero cuando esos costos se estabilizan, los precios no bajan. Las empresas mantienen los nuevos márgenes, un fenómeno conocido como fijación de precios de trinquete. Los precios suben rápidamente, pero bajan lentamente, si es que alguna vez lo hacen. Tu factura de supermercado de 2019 ya no existe, porque el dólar con el que pagabas ya no es el mismo dólar que sostienes hoy. Este proceso de destrucción del poder adquisitivo no es nuevo. Ha ocurrido en todas las economías fiduciarias de la historia, cuando la deuda soberana alcanza niveles insostenibles. En la República de Weimar, durante la hiperinflación de 1923, la clase media alemana fue aniquilada no por la guerra, sino por las matemáticas de la devaluación monetaria. Médicos, ingenieros y funcionarios públicos que habían ahorrado diligentemente en bonos del gobierno y cuentas bancarias denominadas en marcos, descubrieron que su patrimonio neto entero no podía comprar los alimentos de una semana. El gobierno no les robó físicamente su dinero, simplemente redefinió la unidad de medida hasta que sus ahorros quedaron sin valor. El trabajador postal en Weimar recibió cada centavo que se le debía, a tiempo y en su totalidad, pero fue destruido por ello porque la promesa estaba denominada en una unidad que ya no significaba nada. Del mismo modo, en Argentina, durante la crisis de 2001, las personas que confiaron en el sistema y mantuvieron sus ahorros en los bancos sufrieron la congelación de sus cuentas a través del corralito. En cuestión de semanas, la moneda fue devaluada por la fuerza y los ahorros denominados en dólares fueron convertidos administrativamente a pesos, perdiendo casi el 70% de su valor. Las familias que perdieron todo no eran especuladores imprudentes. Eran la clase media que asumió que las reglas del juego permanecerían constantes. El sistema siempre penaliza a quienes operan bajo la ilusión de la estabilidad permanente. Pero la dilución monetaria es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es una reingeniería meticulosa de cómo consumes, diseñada para extraer capital de tu hogar en incrementos tan pequeños y justificados emocionalmente que apenas notas la hemorragia. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que el gasto de los hogares estadounidenses alcanzó un aumento del 5.1% anual, mientras que los salarios promedio aumentaron solo un 3.8%. Esa brecha del 1.3% no es un error de cálculo, es el resultado de modelos de negocio que han cambiado bajo tus pies. Durante gran parte del siglo XX, el modelo era simple. Comprabas un producto, pagabas un margen de beneficio, eras el dueño y la transacción terminaba. Hoy, corporaciones guiadas por la economía conductual han aprendido que los consumidores toleran cargos pequeños y repetidos con mucha más facilidad que compras grandes y únicas. Han convertido productos en servicios, utilidades en suscripciones y conveniencia en un impuesto oculto. Toma como ejemplo las aplicaciones de entrega de alimentos. Cuando estás cansado y abres una aplicación para pedir comida, la interfaz no te muestra que los precios del menú suelen ser entre un 15 y un 30% más altos que en el restaurante físico. Un margen oculto para cubrir las comisiones de la plataforma. Agrega la tarifa de entrega, la tarifa de servicio, la tarifa por pedido pequeño y la propina.
Una comida que costaba $12 en el mostrador termina costando 22. Un recargo que puede superar el 80%. Esto no es pagar por conveniencia. Es pagar un impuesto sobre el agotamiento, diseñado con precisión algorítmica para atraparte en tus momentos de menor fuerza de voluntad. O considera el mercado automotriz. Los fabricantes y prestamistas han estirado los plazos de los préstamos a 72 y 84 meses para que los pagos mensuales parezcan manejables. El pago promedio de un automóvil nuevo es ahora de más de $700 al mes. Durante los primeros años de propiedad, debes más de lo que vale el automóvil, absorbiendo una depreciación masiva mientras financias el privilegio. Has transformado el transporte básico en un pasivo que drena tu capital de inversión potencial. Las compras de automóviles nuevos se han convertido en transferencias de riqueza de los compradores a los fabricantes estructuradas como transporte. Esta extracción también se disfraza en los sistemas de pago fragmentados, como los servicios de compre ahora y pague después. Estas plataformas permiten dividir compras en cuotas, reduciendo el dolor psicológico del pago inmediato. Los estudios indican que los consumidores que utilizan estos servicios gastan entre un 10 y un 40% más de lo que gastarían pagando por adelantado. La fricción de la compra se elimina, permitiendo decisiones basadas en el deseo inmediato en lugar de la capacidad financiera real. Obtienes el artículo instantáneamente, sin necesidad de paciencia, y los pagos futuros se sienten abstractos hasta que vencen. Y cuando casi el 40% de los usuarios se retrasa en un pago, las tarifas e intereses transforman una promesa libre de intereses en una deuda que devenga recargos. Todo esto es parte de un ecosistema que captura tu dinero a través del sesgo de tarifa plana, donde sobreestimamos cuánto usaremos un servicio de suscripción y subestimamos con qué frecuencia olvidaremos cancelarlo. La industria del streaming reconstruyó el paquete de cable que prometió destruir, fragmentando el contenido en múltiples plataformas y extrayendo colectivamente más ingresos a través de la inercia. Estos no son defectos del sistema, son características. Operan exactamente como fueron diseñados para maximizar los retornos de las corporaciones a expensas de tu presupuesto familiar. La consolidación corporativa cierra el cerco sobre tus gastos diarios. La economía moderna no es un mercado libre, es un oligopolio. 4 empresas controlan el 85% del procesamiento de carne de res en los Estados Unidos. En el comercio minorista, 4 cadenas controlan casi la mitad de todas las ventas de comestibles. Cuando una industria se consolida en tan pocos actores, ya no necesitan competir agresivamente en precios. Observan el comportamiento de los demás y se asientan en una coordinación tácita. Cuando los costos de los insumos aumentan, transfieren ese dolor al consumidor inmediatamente. Pero cuando los costos caen, mantienen los precios elevados y absorben el margen como ganancias récord. La inflación de los alimentos ha superado con creces la inflación general, actuando como un impuesto regresivo que extrae un porcentaje mayor de los ingresos de quienes menos tienen. Y cuando las empresas saben que los aumentos explícitos de precios provocarán rechazo, recurren a la reduflación. Reducen el tamaño del producto mientras mantienen el precio, creando la ilusión de estabilidad mientras extraen más valor por unidad. Los investigadores encontraron que más del 30% de los artículos de supermercado experimentaron reducciones de tamaño recientemente. Te están obligando a pagar el mismo dinero por menos calorías, menos producto y menos utilidad. Toda esta arquitectura extractiva se superpone a las lecciones de los grandes colapsos históricos. Observa lo que sucedió en Japón a principios de los años 90. Después de una expansión crediticia masiva que infló los precios inmobiliarios a niveles alucinatorios, la burbuja estalló. Lo que siguió no fue una recuperación rápida,
sino un estancamiento prolongado. Una generación entera de trabajadores japoneses quedó atrapada en hipotecas submarinas, pagando deudas por activos que habían perdido la mayor parte de su valor, experimentando una reducción lenta, dolorosa y silenciosa de su nivel de vida. O mira a los Estados Unidos durante la crisis de 2008, cuando millones de familias perdieron sus hogares por ejecuciones hipotecarias. Habían seguido la narrativa cultural de que la propiedad de vivienda era el sueño americano y que los precios subirían indefinidamente. El sistema financiero había creado productos de crédito diseñados para sustituir el crecimiento de los ingresos que no estaba ocurriendo en la economía real. Cuando la burbuja inmobiliaria colapsó, las pérdidas se precipitaron sobre la clase media, que absorbió el mayor daño poseyendo la menor cantidad de recursos para soportarlo. Los que estaban en la cima, los inversores institucionales con liquidez, compraron casas embargadas por centavos de dólar y las convirtieron en propiedades de alquiler, transformando el colapso de la clase media en una oportunidad para la acumulación de capital concentrado. El patrón es siempre el mismo. El crédito se desacopla de la producción real. Los precios de los activos se desvinculan del valor subyacente y las ganancias se concentran en manos de quienes poseen los activos, mientras la economía amplia se estanca. El peligro psicológico de este entorno es profundo. La investigación muestra que el estrés financiero y la escasez consumen un ancho de banda cognitivo masivo. Cuando estás financieramente presionado, tu mente se concentra obsesivamente en el problema inmediato. El pensamiento estratégico desaparece y operas en modo de supervivencia. Y el modo de supervivencia es costoso. Aceptas peores términos. Pagas primas de pobreza por no poder comprar a granel o pagar seguros por adelantado, y evitas negociar salarios por miedo al desempleo. Este estado mental es exactamente donde el sistema te quiere: reactivo, agotado y complaciente. Si no puedes ahorrar el capital necesario para comprar activos reales que se ajusten con la inflación, quedas permanentemente anclado a un salario que se deprecia frente al costo real de la energía, la vivienda y la comida. Eres el objetivo fijo en el juego de la devaluación monetaria, y los objetivos fijos pagan el precio. El sistema no te protege si no lo entiendes. Simplemente extrae de ti. Estamos ahora en la fase de adaptación. Las familias se están dando cuenta de que el estándar de vida que su ingreso proporcionaba hace 5 años ya no existe. Se adaptan comprando marcas de la tienda, reduciendo gastos discrecionales, comiendo más en casa y cancelando vacaciones. Creen que están haciendo ajustes temporales para capear una tormenta económica. Pero no están capeando una tormenta. Están aceptando un nuevo equilibrio. El sistema requiere que la clase media reduzca sus expectativas para que las matemáticas de la deuda soberana y los márgenes corporativos sigan funcionando. Cuando la capacidad de extraer crecimiento real se agota, el sistema extrae de la calidad de vida de sus participantes. La inflación actúa como un incumplimiento implícito, donde el gobierno y las corporaciones cumplen sus promesas en términos nominales, pagando los mismos salarios o intereses, pero asegurando que esos dólares compren mucho menos. Es invisible, es negable y es políticamente sobrevivible, porque el costo recae desproporcionadamente sobre los ahorradores, los jubilados y aquellos que simplemente confían en las reglas. No esperes que un político, una ley o un banco central venga a restaurar el poder adquisitivo de tu trabajo. Ellos son los administradores del sistema que requiere tu dilución para sobrevivir. Las obligaciones que sostienen el entramado financiero actual, desde promesas de pensiones hasta deuda nacional, superan abismalmente la capacidad productiva de la economía global para honrarlas en términos reales. Solo tienen la opción de romper las promesas explícitamente mediante el impago, lo cual destruye el orden político,
o romperlas implícitamente a través de la devaluación monetaria. Siempre eligen la devaluación. Por lo tanto, el salario que recibes está estructuralmente programado para quedarse rezagado respecto al precio de la vida material. Entender este mecanismo no es motivo para el pánico. Es el primer paso necesario para dejar de ser la fuente de ganancias de otra persona. Deja de participar en las extracciones opcionales. Reconoce las tácticas de manipulación conductual en tu consumo diario. Abandona la ilusión de que el sistema corregirá el rumbo para favorecerte. El diseño no lo permite, la estructura lo prohíbe y la historia demuestra que nunca ha sucedido. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales. Si entiendes que la narrativa tradicional ha caducado y quieres seguir diseccionando los sistemas que operan en las sombras de la economía global, suscríbete a este canal. Deja un comentario con el nombre de tu ciudad para saber desde dónde estás observando este cambio de paradigma. El conocimiento de las estructuras invisibles es la única ventaja que no requiere un patrimonio multimillonario. La elección sobre qué hacer con esta información es tuya. Imagina ahora la trampa estructural en la que te han educado para participar. Durante generaciones, a la clase media se le entregó un manual de instrucciones para la prosperidad. Ve a la universidad, compra una casa, adquiere un vehículo confiable, invierte en un fondo de jubilación y tu futuro estará asegurado. Pero ese manual fue escrito para una economía que ya no existe, bajo condiciones monetarias que han sido desmanteladas. Hoy, esas mismas decisiones no están construyendo tu riqueza. Están consumiendo tu capital a través de mecanismos de extracción que han sido reestructurados para parecerse a la propiedad. La clase media pierde porque confía ciegamente en este manual obsoleto, sin darse cuenta de que los activos que cree poseer son en realidad pasivos con una factura retrasada. Esto no es teoría, es historia documentada, y las matemáticas detrás de esta transferencia de riqueza son implacables. Comencemos con la ilusión más grande de todas, la residencia principal. Te han dicho que alquilar es tirar el dinero y que comprar una casa es la base de la seguridad financiera. En 1978, un electricista de 26 años podía comprar una modesta casa de 3 habitaciones por aproximadamente 3 veces su ingreso anual. Hoy, su nieta, con un título universitario y un salario profesional, descubre que la casa mediana en su ciudad cuesta más de 13 veces su ingreso. Ella no está fuera del mercado por falta de esfuerzo. Está bloqueada porque la vivienda fue rediseñada. Pasó de ser un bien de consumo, un lugar para vivir, a convertirse en un activo financiero global. Cuando se desregularon los mercados crediticios en la década de los 80, se hizo más fácil pedir dinero prestado. Pero cuando inyectas crédito masivo en un mercado con oferta limitada como la tierra, no haces que las casas sean más baratas, las haces exponencialmente más caras. Cada dólar adicional de crédito se absorbe en el precio. A partir de ahí, los bancos, los desarrolladores, los gobiernos que recaudan impuestos a la propiedad y los propietarios existentes tienen incentivos matemáticos y políticos para que los precios nunca bajen. Si compras una casa hoy con una hipoteca a 30 años al 7% de interés, pagarás más en intereses, impuestos a la propiedad, seguros y mantenimiento que el valor original de la casa. Para que sea un activo real que ponga dinero en tu bolsillo, tendría que apreciarse a tasas que superan la inflación salarial de manera insostenible. Mientras tanto, tu capital está atrapado, ilíquido, y sujeto a las políticas fiscales de gobiernos locales desesperados por ingresos. En Japón, después de que estallara su burbuja inmobiliaria en 1991, una generación entera de trabajadores pasó su vida adulta bajo el agua en sus hipotecas, pagando deudas por propiedades que perdieron hasta el 80% de su valor.
Compraron en la cima porque confiaban en la narrativa de que los bienes raíces solo suben. Fueron destruidos por las matemáticas. El título universitario sigue la misma trayectoria de extracción. En 1980, la matrícula en una universidad pública era una fracción de lo que es hoy. Ahora, los estudiantes asumen decenas de miles de dólares en deuda estudiantil, financiando un sistema que transfiere el capital del tesoro a los fondos universitarios, todo a cambio de una credencial. Para algunas profesiones de alta demanda, la prima salarial justifica el costo, pero para la inmensa mayoría, el título es un boleto de entrada a un mercado laboral que ya no ofrece los salarios necesarios para pagar la deuda acumulada. El graduado se convierte en un mecanismo de transferencia. Su salario futuro es embargado antes de que comience a trabajar, pagando intereses compuestos que crecen más rápido que su capacidad para reducir el capital. Creen que compraron un activo, un conjunto de habilidades, pero en realidad compraron un pasivo estructural que restringe su movilidad económica durante décadas. Lo mismo ocurre con los vehículos nuevos, las garantías extendidas que actúan como impuestos sobre el miedo, los productos de seguros de vida entera que rinden por debajo de la inflación y las suscripciones recurrentes que explotan la fatiga de decisión. Todo el ecosistema del consumo moderno está diseñado para fragmentar tu ingreso en cuotas mensuales aparentemente inofensivas. Compras ahora, pagas después. Financias el teléfono, financias el coche, financias los muebles. Cada vez que divides un costo en cuotas, reduces la fricción psicológica del pago, lo que te lleva a gastar entre un 10 y un 40% más de lo que gastarías en efectivo. Te sientes más rico porque el impacto inmediato es pequeño, pero estructuralmente te estás volviendo más pobre porque has comprometido tu flujo de caja futuro. Y cuando tu flujo de caja futuro está comprometido, pierdes la única herramienta que te permite sobrevivir a un colapso económico: la opcionalidad. Para entender hacia dónde se dirige este sistema, debemos mirar los precedentes históricos de las crisis de deuda soberana. En este momento, la economía global está operando bajo una carga de deuda que no tiene paralelo en la historia registrada. Cuando un gobierno debe más de lo que puede recaudar a través de impuestos, y los pagos de intereses sobre esa deuda comienzan a consumir una porción insostenible del presupuesto, solo tiene tres opciones. La primera es el impago explícito, negarse a pagar, lo cual es políticamente catastrófico y destruye el acceso a los mercados de crédito. La segunda es la austeridad, recortar gastos y subir impuestos agresivamente, lo cual desencadena recesiones y disturbios sociales, como vimos en Grecia después de 2010. La tercera opción es la represión financiera y la devaluación silenciosa. El Banco Central crea moneda para monetizar la deuda y permite que la inflación corra más rápido que las tasas de interés. Paga cada dólar, euro o peso prometido, pero se asegura de que esos billetes compren mucho menos. Esta es la opción que siempre se elige, porque es invisible, es negable y no requiere el voto de los ciudadanos. Este es el mecanismo oculto que asegura que tu salario nunca se ponga al día. No es que tu empleador sea inherentemente tacaño, es que el sistema requiere tu devaluación. Cuando el gobierno diluye la moneda para licuar sus propias deudas insostenibles, está aplicando un impuesto invisible sobre el saldo de tu cuenta bancaria y sobre tu salario fijo. El sistema no falla por error, falla por diseño. Y aquellos que comprenden este diseño no entran en pánico, simplemente se reposicionan. Observan a los multimillonarios acumulando tierras agrícolas productivas, porque la tierra produce calorías independientemente de lo que haga la moneda. Observan a los bancos centrales comprando oro al ritmo más rápido en décadas, porque el oro no tiene riesgo de contraparte. Observan la adquisición de infraestructura esencial, activos que tienen poder de fijación de precios
y pueden trasladar la inflación directamente al consumidor final. La riqueza institucional se está moviendo hacia activos tangibles e inconfiscables que existen fuera del gráfico administrativo del Estado. Mientras tanto, la clase media sigue aferrada a promesas en papel, cuentas de ahorro, bonos gubernamentales a largo plazo y fondos de pensiones denominados en una moneda que está siendo matemáticamente devaluada. El colapso económico rara vez es un evento dramático y repentino al estilo de Hollywood. Es una decadencia lenta, burocrática y administrativa. Ocurre mes a mes, cuando te das cuenta de que el mismo carrito de supermercado cuesta el doble que hace 5 años. Ocurre cuando los servicios públicos se deterioran, cuando los tamaños de los productos se reducen sutilmente y cuando los costos de la energía consumen tu ingreso disponible. Es la muerte lenta de un sistema monetario. Las personas ajustan su comportamiento, normalizan la escasez, cambian a marcas más baratas, cancelan planes de vacaciones y creen que es una fase. No es una fase. Es la nueva realidad estructurada por la reasignación de la riqueza. El dinero que falta en tu presupuesto no se evaporó. Fue transferido a las corporaciones con poder de monopolio y a los gobiernos que financian déficits perpetuos a expensas de tu poder adquisitivo. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Tu única defensa es dejar de jugar el juego bajo sus reglas. Debes reconocer que la comodidad y la seguridad suelen ser fuerzas opuestas. El activo más conveniente es a menudo el más vulnerable a la extracción, mientras que los activos que requieren disciplina, fricción y esfuerzo son los que preservan el valor. No estoy aquí para decirte en qué invertir. Ese no es el propósito de este análisis forense. El propósito es iluminar el tablero de juego para que puedas ver que las piezas se están moviendo en tu contra. Si continúas operando bajo el supuesto de que tu salario eventualmente volverá a cubrir tu estilo de vida una vez que las cosas se calmen, serás absorbido por la maquinaria de la inflación y la extracción de deuda. Si, en cambio, aceptas que la arquitectura ha cambiado, puedes comenzar a eliminar pasivos, reducir tu dependencia del crédito al consumo, optimizar tus habilidades funcionales y dejar de financiar tu propia dilución. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales. La historia no se repite, pero rima con una precisión incómoda. Las decisiones que tomes hoy, armadas con este conocimiento, determinarán de qué lado de la transferencia de riqueza estarás mañana. Si este análisis forense de los sistemas invisibles te ha dado claridad, suscríbete a este canal para no perderte el próximo informe. Deja un comentario con el nombre de tu ciudad. Quiero saber desde qué parte del mundo estás observando cómo se desarrolla este patrón. Recuerda, la mayoría de la gente nunca estudia estas mecánicas hasta que el costo ya ha sido pagado. Mantente informado. Mantente analítico y, sobre todo, mantente un paso por delante del sistema.